Buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros a este webinar informativo sobre la última versión de SimaPro y EcoInvent. Antes de empezar, deciros que la reunión está siendo grabada y estará disponible en unos días en el SimaPro Help Center, que lo podéis encontrar en support.simapro.com dentro de unos días. A lo largo de esta sesión, haced cualquier duda que tengáis en la pestaña de preguntas e intentaremos ir contestándolas a medida que se vayan haciendo o, si no, al final de cada sección. Un poco sobre Sustainability, pues somos los desarrolladores de SimaPro, comenzamos en 1990 y desde entonces el objetivo de la compañía ha sido empoderar a los profesionales de la CV y a los expertos en sostenibilidad para obtener los datos más correctos posibles. Respecto a las estadísticas y los datos de los que más orgullosos estamos es nuestra gran comunidad de usuarios, tanto más de 10.000 presentes en 80 países, así como nuestros 24 socios comerciales. En este webinar contamos con Emilia Moreno Ruiz para cubrir la parte de EcoInvent. Emilia Moreno Ruiz es subdirectora de EcoInvent. Muchas gracias por acompañarnos, Emilia. Gracias, es un placer, como siempre. Y Emilia lidera el equipo técnico encargado del mantenimiento, actualización y desarrollo de la base de datos de EcoInvent. Y también forma parte de la dirección de la asociación de EcoInvent. Para la parte de SimaPro contamos con Ignacio Ayús. Ignacio Ayús es responsable de SimaPro en Accesis La Ola, licenciado en Ciencias Ambientales y Geografía por la Universidad de Girona y especializado en Tecnologías de la Información Geográfica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo soy Jon Castro, soy consultor técnico también en Accesis La Ola y a continuación Ignasi os hablará un poco de los mejoras de SimaPro de esta nueva versión. Vale, gracias, Jon. A ver si me funciona. Vale. Bueno, buenas tardes. Ya me ha presentado Jon. Gracias, Jon, por la presentación. ¿Qué vamos a presentar hoy? ¿Qué vamos a ver? Pues como sabéis, estamos ante de un release de la versión 9.2 de SimaPro. Vamos a ver qué cambios, qué novedades lleva esta actualización, cambios en el software, resumen de nuevos datos, qué librerías tenemos de nuevo, metodologías de evaluación de impacto que se incorporan, algunas que ya quedan superadas, actualizaciones como aspectos a tener en cuenta de la actualización que estamos hablando y vamos a ver un poco qué va a ser lo que nos va a venir, ¿vale? Para que estéis al tanto de cuál va a ser el camino que va a tomar SimaPro a partir de ahora. Luego, en la segunda parte que va a presentar Emilia, va a presentar los aspectos destacados de EcoInvent, que sabéis que viene con la versión 3.7.1, donde veremos un resumen de los distintos modelos de los sistemas y veremos las novedades y actualizaciones de la versión que estamos hablando, la 3.7.1. Luego, al final, haremos un bloque de preguntas y respuestas. Por la parte de SimaPro, si os parece bien, cuando estemos, si es una pregunta pues que trata del slide que estamos viendo en ese momento, podéis dejar la pregunta y Jon al final de cada slide nos las contará y vamos a dar respuesta, ¿vale? Si no, la podéis dejar allí apuntada y al final de la sesión pues trataremos de dar respuesta a todas las presentaciones, a todas las preguntas, ¿de acuerdo? Como ha dicho Jon, la presentación va a quedar registrada y si alguna de las preguntas pues no podéis, sabéis que tenéis como recurso la web de soporte, bueno, support.simapro.com, donde allí siempre podéis encontrar manuales, podéis encontrar el webinar también y también preguntas frecuentes, etcétera, ¿vale? Antes que nada, quería presentar un poco, este año pues nos ha solicitado a Accesis La Ola que hagamos la presentación del webinar. Accesis La Ola, quizás lo conocíais antes, se llamaba La Ola, ahora formamos parte
un grupo internacional que es el grupo ANCESIS, aún así el nombre es ANCESIS La Bola, que somos partner desde el 2008 y nada, es una empresa que lleva más de 200 profesionales y cerca de más de 40 años de experiencia en temas de sostenibilidad y ahora mismo al formar parte del grupo pues, de ANCESIS La Bola tenemos este ámbito internacional que antes se quedaba en Barcelona, en España, con Andorra y Bogotá y ahora hemos hecho, al pertenecer el grupo de ANCESIS, pues un salto global de vasto mundial. Presentados un poco la empresa, ANCESIS La Bola, vamos a ver pues los cambios que ha habido en el software, el primer apartado del apartado que vamos a hablar de SIMAPRO. Y lo más importante es que, vamos a empezar con que la actualización estará disponible por aquellos usuarios que su contrato de servicio sea válido hasta el 1 de marzo, ¿vale? Conocemos que ha habido un pequeño retraso en esta publicación y por eso, quizás para dar un poco de ventaja, se ha avanzado, se ha vuelto un poco atrás esta fecha para que aquellos usuarios que en 1 de marzo ya tenían el contrato de servicio vigente, pues tengan acceso a dicha actualización, ¿vale? Luego nos encontramos también delante de unos pequeños cambios en el software. Por una parte de ellos pues se trata de soluciones de pequeños problemas y bugs que ha habido, ¿vale? Que es un grupo de cambios pues que casi en la mayor parte de vosotros nos enteraréis, porque implica la misma evolución del software, la misma actualización. Y luego tenemos la funcionalidad de exportación a LCD, que ya se implementó en la versión de SIMAPRO 8.1, pero que ahora se ponen a disposición también los ficheros de mapeo para la nomenclatura de Environmental Footprint 1, A2 y EF3, ¿de acuerdo? También para que sepáis que este sistema está desarrollado por la Comisión Europea. La funcionalidad que requería ser actualizada para evitar los nombres que han quedado obsoletos, ¿vale? Esta función pues, está disponible para paquetes de SIMAPRO Expert, del Expert User, el Power User y el PhD. También te encontraréis en la web de soporte SIMAPRO una extensa guía pues, que va a estar disponible de forma online en el momento en que esté disponible la actualización acerca de este nuevo mapping, ¿de acuerdo? Y nada, comentar que el uso de esta función no significa que sean compatibles con Environmental Footprint. ¿Vale? La exportación del LCD desde SIMAPRO, pues de desktop, usando estas funciones no significa que sean compatibles directamente con Environmental Footprint. En la guía ya se especificará cuáles van a ser los pasos a seguir para completar el procedimiento. Un segundo. Ahora, si os parece, vamos a hacer una encuesta acerca del uso de Report Maker, ¿de acuerdo? Conocéis Report Maker, es una aplicación que tenéis disponible cuando tenéis una licencia de SIMAPRO, ya sea del Power, del Expert o del PhD. Y ahora John va a activar pues, esta encuesta. Si podéis ir a Polls y ya podemos hacer las preguntas. Podéis poner si utilizáis el Report Maker de forma semanal, de forma mensual o si no lo utilizáis nunca. De hecho, de momento vemos que sois pocos los que lo utilizáis y los que utilizáis, pues lo utilizáis poco. Vale, esperamos. Vale, creo que ya lo tenemos. Bueno, nos sale para ver las respuestas. Vale, vemos que hay, bueno, un 2% lo utilizan semanalmente, el 5% mensualmente y el 93% nos dicen que nunca. Aquí, a ver, veréis que hay una actualización, ¿vale? Ahora de la versión 3 a Report Maker. Report Maker es una herramienta, para aquellos que no lo conozcáis,
Es una herramienta muy, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista que nos permite vincular Microsoft Office con nuestro modelo, con SimaPro, de modo que, sobre todo, para el momento en que queremos actualizar contenidos, actualizar tablas, actualizar gráficos, actualizar valores, pues nos facilita y podemos ganar muchísima velocidad en la redacción de estos reportes, ¿vale? Y por lo que os animo a que utilicéis esta herramienta, que veis que desde SimaPro se está manteniendo, se está actualizando y además es una herramienta que os puede dar muchas ventajas en el momento de la velocidad de elaboración y actualización de los datos entre vuestro modelo en SimaPro y vuestro reporte. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, seguimos por esto la pregunta, ¿no? Report Maker, que esta actualización a la versión 3 que implica, la principal mejora es la compatibilidad con las versiones más recientes de Office. Sabéis que va vinculado, ¿no? Microsoft Office en Word y en Excel, por lo tanto también necesita a su tiempo que realicemos una actualización. También es verdad que, como sabéis, SimaPro viene de un cambio de imagen de la marca y también este se va a aplicar en el programa Report Maker 3 y comentar pues, que la actualización a Report Maker 3 es opcional. Es decir, si ya no estáis utilizando este programa, no hace falta que os lo instaléis, aunque os lo recomendamos porque es una aplicación que os viene con vuestra licencia y es súper interesante desde el punto de vista pues, de optimizar el proceso entre SimaPro y el reporte. Veremos también las principales mejoras y corrección de errores, que van a ser la posibilidad de instalación silenciosa para todos los instaladores de SimaPro. ¿Vale? Esto quizás le vaya a interesar a aquellas personas pues, que están ubicadas en la instalación de SimaPro Faculty o el SimaPro Classroom. En los otros casos quizás no sea tan interesante. Luego tenemos supera el problema de cuando minimizábamos el database server en el servidor, se cerraba, era un problema que había que se cerraba la aplicación, esto ya no va a pasar más. También nos va a advertir, va a aparecer un mensaje de advertencia de almacenamiento en la nube, en esos casos en que un usuario esté albergando su base de datos en un SharePoint, en un Dropbox o en algún servidor en la nube, y esto puede generar otros problemas, ¿vale? Como temas de rendimiento, de velocidad, etcétera, porque la base de datos de SimaPro, como sabréis, es muy grande. Pues nos va a aparecer, el programa nos va a proporcionar, en el momento que seleccionamos una base de datos de este tipo, nos va a proporcionar un aviso, ¿vale? Para que el usuario lo tenga en cuenta y pueda, de este modo, pues, solucionar uno de los problemas, en este caso, de velocidad. Luego, sí, la exportación a la plataforma de SimaPro Online mejorada, ya que los parámetros de la base de datos van a ser excluidos del CSV y la exportación con exclusión de la biblioteca para minimizar el tamaño del archivo. ¿Vale? Los cambios principales en las librerías de datos, pues la más importante y relevante, y que seguramente es la que os interesa más, es la de EcoInvent, que luego Emilia nos va a entrar en detalle en la versión 3.7.1. Luego tenemos una actualización de los datos WorldSteel, ¿vale? Que es una base de datos que fue lanzada en 2019. Es la quinta actualización que incorporamos en la base de datos. Se trata de una actualización de 45 datasets que se basa en la unidad de 1 kilogramo de productos de acero a la puerta de la planta, lo que sería cradle to gate, y viene regionalizada, ¿vale? Lo tenemos para 3 regiones, global, Asia y Europa. Formará parte pues, de la librería Industry Data que ya debéis conocer si sois usuarios de
bueno, si la utilizáis a menudo, es una de las librerías que encontramos disponibles en CIMAPRO. Novedades también y cambios para aquellos usuarios nuevos, es decir, que no habéis tenido antes una base de datos instalada, que no vais a hacer el update, sino que vais a instalar el programa de cero ahora, es que ya algunas de las librerías que teníamos hasta ahora ya no estarán disponibles en esta nueva instalación, en esta actualización. ¿Cuáles van a ser? El ELCD, ¿vale? Ya que no tiene continuación de mantenimiento de soporte por parte de la Comisión Europea. Esta situación está así desde 2018, cosa que ya han pasado unos años y ya se ha decidido pues, que no se incorpora, ya no se le da más recorrido. El Swiss Input-Output Database, que la última actualización fue en 2005. Y la AgriFootprint 4, pues que ya no estaba en la versión de CIMAPRO 9.1.1, pues porque ya encontramos su evolución, la AgriFootprint 5. Otro cambio importante es la alineación que va a haber de las librerías que utilizamos a nivel de escritorio con la plataforma de CIMAPRO Online. En este sentido, se ha realizado una optimización de los identificadores, estos IDs de la plataforma, para facilitar la exportación y la comunicación desde el escritorio y a la importación en la plataforma en línea de CIMAPRO. ¿Vale? Por lo que esto ha implicado una actualización de los IDs de la plataforma, que todos los procesos de la librería también tengan un ID de la plataforma. Y comentar también aquí como nota que la actualización de la base de datos es necesaria para que se realicen estos cambios. Es decir, tendremos que hacer una actualización, no solamente una instalación del programa, la actualización del programa, sino que también tendremos que actualizar la base de datos para que se realicen estos cambios de los parámetros y de los procesos y sus nuevos identificadores, ¿vale? Para esta conexión con la plataforma en línea. Por el momento solamente está disponible para EcoInvent y en la plataforma y AgriFootprint 5, USLCI e Industry Data 2.0 estarán disponibles para los usuarios más adelante, ya sean en las siguientes semanas o meses. Respecto a los métodos de evaluación de impacto, comentar que hay un nuevo impacto, hay una nueva metodología, Impact Global Plus. Es un método globalmente regionalizado para la evaluación del impacto del ciclo de vida. Está basado en un marco Midpoint Damage con 4 puntos de vista complementarios distintos, que van a ser impactos midpoint, impactos de daño, daños a la salud humana, la calidad de los ecosistemas y a las áreas de protección de recursos y servicios de los ecosistemas, y también daños en las áreas de interés de agua y carbono. Todos los métodos que contienen flujos de agua, por ejemplo el AWARE, se actualizarán para incluir los nuevos flujos de agua regionalizados, ¿vale? Es decir, que nos aporta la nueva librería de EcoInvent, ¿vale? Se ha ampliado la lista de CFS, de Carbon Footprint, para incluir estas nuevas geografías incluidas en EcoInvent 3.7.1, que son principalmente para las regiones subnacionales de Brasil, India y Estados Unidos. Y finalmente, el RESITE 2016 ha sido actualizado para incluir un nuevo conjunto de ponderaciones, la que vamos a llamar la ponderación cero. Algunas de las metodologías ya no van a ser mantenidas y las vamos a encontrar en métodos en la categoría del Superseded. Son la de EDIP 2003 y LCD 2011 Midpoint Plus, Impact 2002 Plus, Ecosystem Damage Potential, Ecological Scarcity 2006, Water Scarcity, Pfister et al., bueno, las distintas de Pfister, Ecoindicator, Water Scarcity, Recipe,
y Greenhouse Gas Protocol, que ya no estaba en CIMAPRO 9.1. Dicho esto, pues, ¿cuál va a ser el procedimiento de actualización? La fecha, pues sabemos que ya va a estar disponible para aquellas personas que tenían vigente el contrato de servicio, el Service Contract, en el 1 de marzo de 2021. Vais a encontrar las instrucciones del update y la full update de todas las actualizaciones y la completa disponibles en CIMAPRO Help Center, Install and Update. Recordar aquí que el update es para aquellas versiones, para los usuarios y usuarias que quieran actualizar su programa que provengan de la última versión, es decir, que ya tenéis instalada la 9.1.1 y por lo tanto EcoInvent 3.6 y que después la full update sería para los que no tengáis esta versión, sino que tengáis versiones anteriores, ¿vale? Sabéis que podéis encontrar todo este material en el momento que se publique que se publique en la web, en support.simapro.com, en el apartado de Help Center, Install and Update, vais a encontrar todos los links, los manuales y también, ya sabéis que si necesitáis, pues tenéis acceso a antiguas versiones del software. Pasos adicionales para ejecutar la actualización, pues tenéis el reemplazo de los procesos obsoletos de EcoInvent, estarán disponibles con la actualización, con el archivo instalable, también te crea unos ficheros de reemplazo, ¿vale? Que te permite reemplazar pues, de EcoInvent de la versión 3. Lo que sea a la 3.7, que os puede ayudar a solucionar pues esto. Es recomendable hacer esta para que no os dé, cuando hagáis cálculos, que no os salga el aviso de que estáis utilizando procesos obsoletos, ¿vale? Hay este proceso que está explicado en el manual de forma que es un proceso semiautomático, muy rápido, os lo recomendamos. Luego tenemos la opción pues, de actualizar, si sois usuarios, el CIMAPRO Database Server, si los usuarios ya tienen pues, la versión 9.0.0.49 o posterior, ¿vale? Y también os recomendamos que hagáis uso del Report Maker y evidentemente de su actualización. Para una exportación, para una exportación o importación más fluida a la plataforma CIMAPRO Online, también os recomendamos que actualicéis la base de datos, porque esto garantizará que los procesos y sustancias se mapeen correctamente y no tengamos conflictos. Os dejamos aquí pues, un artículo de lo que esperamos un poco de esta actualización y os recomendamos, sabéis la web de soporte de CIMAPRO como fuente de información, ya sea para las actualizaciones, ya sea para contenidos de otros webinars, de algunas funciones, de algunas de las aplicaciones que tenéis a disposición, etc. ¿Y hacia dónde va? ¿Cuál es este outlook de CIMAPRO? ¿Hacia dónde vamos? Pues nos vamos hacia la versión 10, que se basa con el objetivo de un rendimiento mejorado, sobre todo en términos de velocidad, para que CIMAPRO sea más rápido. Luego, también va a implicar un lenguaje de programación actualizada, ¿vale? Que esto nos va a permitir el desarrollo más fácil de nuevas funciones. Y también será un CIMAPRO que ya no va a dar soporte a algunas funcionalidades como, por ejemplo, los asistentes o los que también son conocidos como los wizards. También os informamos pues, que habrá nuevas y actualizadas librerías de datos. Vamos a tener la nueva Axiobase. Va a incorporar también EcoInvent 3.8. Vamos a tratar de alcanzar actualizaciones para Plastics Europe y USLCI, las bases de datos, incorporarlas también en la actualización, la siguiente actualización. Y también a tener el objetivo desde CIMAPRO de buscar nuevas librerías de terceros, ¿vale? Que sean más específicas para el sector
y que estas vengan incorporadas también en la actualización. También habrá actualizaciones de los métodos, actualización del IPCC, seguro, USXetox en la versión 2.1.2. Y en la plataforma de SIMAPRO Online, pues vamos a buscar una alineación de métodos con el programa de escritorio, la disponibilidad de las librerías de datos adicionales y la importación-exportación con ILCD. Vale, pues hasta aquí la presentación un poco de las novedades por lo que hace los cambios en el software, cambios en las librerías de datos que no son de Coinvent, que ahora nuestra compañera Emilia lo va a tratar a profundidad, y un poco lo que vamos a ver hacia dónde anda y dónde va a ser el objetivo en la siguiente versión, que va a ser la versión 10 de SIMAPRO. No sé, John, si tenemos alguna pregunta. Sí, bueno, nos han preguntado si vamos a enviar la presentación. En principio no, pero la podéis revisar tantas veces como queráis una vez se suba el webinar a la página de SIMAPRO. Y también nos han preguntado respecto al Report Maker, si tiene el Report Maker en la versión Faculty, si está disponible, entiendo. Vale, perdón, es que me ha hablado el ordenador, me ha dicho que estaba muteado. Si estaba disponible la versión de Report Maker 3, me dices, es que no te he entendido, perdón. Si en la versión Faculty está disponible también el Report Maker, perdón. Vale, esto tengo que consultarlo. En todo caso, creo que no, pero lo voy a consultar y quizás al final os lo confirmo, ¿vale? Vale, perfecto. También nos han preguntado que cuándo sería el release de la versión 10 de SIMAPRO. ¿A cuándo está programada, entiendo? No, esta información no la tenemos. Vale. Se está trabajando en ello, vale. De momento, por esta parte no tenemos más dudas. Así que, si no surge ninguna más, damos paso a Emilia. Muy Vale, bien. genial. Vale. Pues te doy el mando, que no sé si lo tienes, pero yo te lo doy. Muy bien, sí, lo veo. Y Vale. voilà. Ok, Perfecto. creo que veis bien la pantalla. Pues, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Siempre es un placer estas sesiones conjuntas, SIMAPRO y Coinvent. Es el segundo año que lo hacemos en español, así que muy contenta de estar aquí. Antes de empezar con el contenido, con los datos, que es lo que interesa al final más a todo el mundo, voy a presentar rápidamente la Asociación EcoInvent, quiénes somos y qué hacemos. La Asociación EcoInvent es una organización sin ánimo de lucro fundada por 5 institutos de investigación suizos e instituciones federales en el 97. Somos un equipo de más de 20 personas, bueno, ahora somos 23. La mayoría somos expertos en ACV y en inventario, en creación y generación de inventario, pero también hay, por supuesto, informáticos, desarrolladores y parte del equipo trabaja en lo que son las ventas y todo lo que es relacionado con la comunicación. Nuestras principales actividades, bueno, las más conocidas o las actividades más conocidas se relacionan, por supuesto, con todo lo que es la base de datos EcoInvent, todo lo que es su gestión, su publicación, su desarrollo, mejora y la venta de la base de datos, pero nosotros también hacemos otras cosas. Nosotros participamos en diversos proyectos, siempre que sean proyectos que tengan como objetivo o estén alineados con nuestra misión. Nosotros tenemos como misión, en tanto que asociación sin ánimo de lucro, nuestra misión se resumiría en promover la mejora y el mejor acceso y facilitar el acceso a inventarios y a datos de buena calidad. Entonces participamos en todos los proyectos que
que cumplan o que persigan ese objetivo, mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos. Y en ese sentido, lo que hacemos es apoyar a diferentes niveles, los diferentes actores del proyecto, en lo que sería la recopilación, pero también la publicación de datos de inventario, o también la creación y la publicación de herramientas relacionadas con la creación de inventario. Y también participamos en proyectos y en iniciativas que trabajan todas por una mayor integración entre datos y bases de datos, todas ellas iniciativas que trabajan por la interoperabilidad en general. Por ejemplo, formamos parte de GLAD, de los grupos de trabajo y también del comité técnico, participamos en la iniciativa PEF como proveedores de datos, pero también como expertos en los diferentes comités técnicos, y formamos parte del proyecto Orienting, que está dedicado al desarrollo de una metodología para el análisis de vida sustentable. La base de datos EcoIndent es una base de datos global. Contiene a día de hoy, más de 19.000 inventarios que cubren alrededor de 3.000 productos, más cerca de 3.500 ya. Los inventarios cubren más de 140 países y nosotros publicamos una nueva versión de la base de datos cada año. ¿Quién nos proporciona estos datos? Estos datos provienen de diferentes actores, de diferentes proveedores de datos que pertenecen a la industria o a asociaciones industriales, pero también a centros de investigación y a universidades, pueden ser consultores o incluso agencias gubernamentales. Los datos, antes de ser publicados, pasan por una revisión intensa. Primero, una revisión interna detallada que verifica la conformidad con la metodología EcoInvent y, por supuesto, la calidad. Y también pasan por una revisión externa en profundidad, y esta es ejecutada por editores que son externos a EcoInvent. Son diferentes actores que tienen alto nivel de competencia en los diferentes sectores que modeliza la base de datos. En torno a la base de datos y a la metodología de la base de datos, la asociación EcoInvent ofrece a los usuarios apoyo y capacitación, como por ejemplo el webinario, este conjunto en el que participamos hoy. Un resumen del contenido de la base de datos. La base de datos cubre todo tipo de actividades humanas, como se puede ver aquí en la diapositiva, desde procesos agrícolas hasta producción de electricidad o de energía, extracción de recursos, minería y manufactura de metales, transporte, etc. Hoy, de lo que yo voy a hablar, es sobre las últimas incorporaciones y actualizaciones que se han realizado sobre la base de datos entre los años 2019 y 2020 y que han sido publicadas por EcoInvent en 2020 y que están siendo incorporadas en CIMAPRO ahora. Antes de empezar con los datos, quería hacer un pequeño desvío y evocar el tema de los modelos de sistema y quizás hacer un pequeño resumen y dar una pequeña guía sobre los modelos de sistemas que publicamos en EcoInvent. La base de datos EcoInvent, esto es seguramente un recordatorio para la mayoría de ustedes, la base de datos EcoInvent se desarrolla y se mantiene en forma de procesos unitarios que se generan y se mantienen como procesos unitarios no vinculados entre sí y sin asignación de carga. Esta base de datos, esta versión de la base de datos se llama la Undefined Database, la base de datos indefinida, y solo es accesible en EcoQuery, que es el portal de acceso a la base de datos EcoInvent en la página web de EcoInvent. Este acceso es libre para cualquier usuario con una identificación. Esta versión se puede utilizar, por ejemplo, para verificar los cálculos la lógica o el modelado original detrás de cada actividad, para chequear los balances de masa, los balances de carbono y los balances de agua, por ejemplo, en cada inventario. Lo que es importante e interesante es que esta versión es la que se utiliza para construir los 3 diferentes modelos de sistema que EcoInvent publica. Para ello se van a utilizar en cada caso diferentes algoritmos que van a reflejar diferentes opciones de modelización. Los 3 modelos de sistema son
el modelo de asignación Cutoff by Classification, el modelo de asignación APOS, Allocation at the Point of Substitution, pero lo llamaré APOS, y el modelo de sustitución o Consequential Long Term. Vamos a ver en detalle cuáles son las diferencias o cuáles son las diferentes opciones de modelado que usa cada uno de estos modelos de sistema. La primera diferencia entre los modelos de sistema se refiere a la forma en la que se van a tratar los coproductos para resolver la multifuncionalidad. En el caso de los modelos de sistema que utilizan asignación de carga, lo que se va a utilizar es la partición, la asignación de las cargas entre los coproductos para resolver la funcionalidad, la multifuncionalidad. Las cargas, los impactos se reparten entre los coproductos y para eso se utilizan factores de asignación. Estos factores de asignación están diseñados de acuerdo con la jerarquía determinada por la ISO 1440 y 44. Cuando es posible, se utiliza una subdivisión del sistema en sistemas más pequeños. Cuando esto no es posible, se utilizan parámetros que tienen una dimensión física cuando tiene sentido y coherencia en la modelización. En nuestro caso suele ser la exergía que se utiliza para resolver la cogeneración y generalmente en la base de datos se va a utilizar una consideración económica, el precio, para hacer la asignación de carga. ¿Dónde se encuentran los factores de asignación? No son tan fáciles de encontrar. Estamos trabajando para que sean más fáciles de encontrar y se representen en los reportes PDF que se pueden descargar de cada dataset. Esto es una captura de pantalla del EcoQuery, como mencionaba antes, el portal de acceso a la base de datos EcoInvent a partir de nuestra página web. Y aquí se puede ver en este valor que está subrayado que se llama True Value. Eso es lo que representa los factores de asignación que se han calculado en este caso utilizando, como digo, la consideración económica del precio. En el caso del modelo de sistema de sustitución Consequential Long Term, lo que se utiliza es la sustitución. Es decir, el producto de referencia para la actividad es el que va a asumir los impactos completos de todos los insumos y emisiones, pero también se le van a atribuir los beneficios, se le va a dar un crédito por todos los coproductos que están presentes en la actividad y que a su vez pueden sustituir otras rutas de producción. Vamos a usar a lo mejor un ejemplo simplificado para visualizar esto. Si nos imaginamos una mina de oro que extrae oro y plata, la plata como coproducto, entonces en este caso la plata estaría aportando al oro un crédito, una reducción en los impactos asociados al producto oro, que estaría representando los impactos evitados. ¿Cuáles son esos impactos evitados? Bueno, los que se asociarían a la extracción de plata en una mina de plata dedicada a la extracción de plata. Otra diferencia entre los modelos de sistema es la forma en la que se consideran las cargas debidas al tratamiento de residuos. Las cargas las asume íntegramente el productor, se comparten. Hay dos modelos de sistema que adoptan el enfoque de dar la plena responsabilidad al productor del residuo. Eso sería el modelo de asignación Cutoff by Classification y el modelo de sustitución Consequential Long Term. La excepción serían los materiales que son reciclables en el modelo de sistema Cutoff, que ese tipo de materiales se pueden consumir sin carga alguna por el resto de la cadena de valor. Se meten a disposición de la cadena de valor sin ninguna carga. En el caso de APOS, del otro modelo de sistema de asignación, las cargas asociadas al tratamiento de los residuos se comparten entre todos
los posibles productos que se generan dentro de la cadena de valor. La cadena de valor se considera como un conjunto, se realiza una pequeña expansión del sistema, como indica esa pequeña línea punteada alrededor de estas dos actividades, y se asignan entonces las cargas entre el producto cuya fabricación ha generado los residuos y cualquier producto con valor que se ha producido durante el tratamiento de los residuos. La tercera diferencia entre los modelos de sistema se refiere a la forma en que se construyen los mixes de consumo, lo que llamamos los markets, los mercados en EcoInvent. En el caso de los modelos de asignación, todos los proveedores de un producto alimentan el mercado o el mix de consumo. En el caso del modelo de sistema de sustitución, solo los proveedores que pueden adaptarse a los cambios en la demanda van a alimentar el mix de consumo, el market. Eso se suelen llamar los proveedores marginales, marginal suppliers. La consecuencia de esta diferencia es que el market, el mix de consumo, es diferente en los modelos de sistema de asignación o en el modelo de sistema que utiliza sustitución. Algunas ideas o algunos tips en lo que concierne a la discriminación, en el uso entre los diferentes modelos de sistema. La primera cosa que quería señalar es que EcoInvent no ofrece recomendaciones sobre cuándo utilizar un modelo de sistema u otro. Nosotros consideramos que el usuario conoce las limitaciones del estudio, conoce el alcance, conoce los objetivos, etcétera. Solo el usuario puede decidir qué modelo de sistema tiene que elegir. Nosotros debemos proporcionar toda la información necesaria para que el usuario pueda comprender qué significa elegir un modelo de sistema u otro. Como he dicho antes, cada usuario puede elegir entre dos sistemas que utilizan asignación y otro que utiliza sustitución, según su estudio. Hay que utilizar una cierta coherencia en la elección y utilizar, por ejemplo, el modelo de sistema de sustitución consequential si se está haciendo una CV consecuencial que utiliza que mira al cambio, que intenta dar una respuesta a un cambio en el comportamiento. Si como usuario lo que se prefiere es seguir trabajando en las mismas líneas que hacía la versión 2 de EcoInvent, el sistema que nosotros recomendamos es el sistema Cutoff System Model, sistema de asignación Cutoff. Y este consideramos que es seguramente el más fácil para abordar como principiante. El modelo de sistema Cutoff separa las etapas de uso primario y uso secundario. Hay una separación clara. Este enfoque va a incentivar entonces el uso de materiales secundarios que se ponen a disposición de la cadena de valor sin ninguna carga añadida, pero no incentiva otro tipo de acciones como por ejemplo una maximización de reutilización de residuos. No se otorgan beneficios por este tipo de acciones. En el modelo de sistema EIPOS, los productores de residuos están incentivados a evaluar las posibilidades de reciclaje y de reutilización debido a esa asignación parcial de impacto que ocurre en toda la cadena de valor. Se asignan los impactos entre los diferentes productos que se generan. Entonces, EIPOS se puede utilizar en estudios donde el tratamiento de residuos es relevante, o por ejemplo se puede utilizar como contrapunto al modelo Cutoff en un análisis de sensibilidad. Finalmente, como he dicho en una de las diapositivas precedentes, el modelo de sistema de sustitución consequential se debe utilizar como base de datos de fondo cuando se está haciendo un ACV consecuencial, es lo que tiene una lógica. Hay que considerar que cuando se usa este modelo de sistema, el usar sustitución
tiene, por supuesto, un efecto importante en los resultados, sobre todo cuando en la actividad la presencia de los coproductos es importante por cantidad o por su precio relativo, etc. Recordar que el modelado de estos coproductos crea una demanda de producción primaria para poder generar este sistema de crédito. Finalmente, el modelo de sistema de sustitución consequential usa, como hemos dicho antes, estos proveedores marginales, y esto puede ser, esto es una diferencia, puede ser una mejora o puede ser que estos proveedores sean más impactantes que cuando se usa la totalidad de los proveedores, donde hay las cargas van a mediarse entre todos. Bien, y vayamos ahora a los datos. No sé si queréis que hay alguna pregunta y queréis que me pare ahora, o si no, sigo y me lanzo con los datos ya. Hola, pues en principio no hay ninguna pregunta al respecto, Muy bien, pues sigo. así que puedes continuar. Muy bien. A no ser que salga una Estupendo. hora. Perfecto, vale. Muy bien. La versión 3.7.1 de Coinvent se publicó en diciembre de 2020. Porque ese 1, el 1 es importante. La versión 3.7.1 se publica para corregir un problema crítico identificado en la versión 3.7, que se publicó en septiembre de 2020. Ese error crítico está asociado con el dataset o los datasets Irons Interproduction, y puesto que se decide hacer una nueva versión, se corrige también SyncMine Operation, porque teníamos a nuestra disposición datos para mejorarlo, y decidimos incorporarlo a la 3.7.1 también. Importante de retener es que la versión 3.7.1 no agrega contenido nuevo a la 3.7. Los cambios en la 3.7.1 afectan solamente a estos datasets que están mencionados aquí en la diapositiva, y entonces afectan además solo algunas categorías que están listadas aquí: toxicidad humana, ecotoxicidad y recursos minerales. Los resultados con otras categorías se mantienen sin cambio entre la 3.7 y la 3.7.1. SIMAPRO va a implementar directamente la 3.7.1 para sus usuarios, y, como digo, no significa, por supuesto, ninguna pérdida, sino ir directamente a la versión que corrige estos dos errores de la 3.7. La versión 3.7.1 contiene, publica más de 900 nuevos inventarios y actualiza más de 1000. Además, añade más de 100 productos nuevos a la base de datos, y en general, para caracterizarla así a grandes rasgos, la actualización amplía la cobertura de la base de datos en sectores como los que están listados aquí: metales, fertilizantes, silvicultura y madera, materiales de embalaje, tratamiento de residuos, reciclaje y también la cadena de suministro de biogás, y actualiza, como ya es habitual, cada año los mixes de consumo, los markets de electricidad. Toda la información de los cambios entre la 3.6 y la 3.7 y 3.7.1 se encuentra en lo que nosotros llamamos el Change Report. Está en la tabla de contenido, se puede ver aquí, hay algunas capturas de pantalla. Este documento contiene todo un capítulo dedicado a analizar los cambios entre la 3.7 y la 3.7.1. El resto del contenido, el resto del reporte detalla el contenido de la versión, que, como ya he mencionado, es común tanto para la 3.7 como para la 3.7.1. Se accede desde aquí, esta es la dirección. Por supuesto, invito a todos los usuarios a acceder y a leerlo, o al menos a saber dónde encontrarlo, para, si en un momento dado hay esta necesidad de entender qué cambio ha habido entre versiones, todo se encuentra aquí. También quería señalar que esta es la dirección donde se encuentra el archivo que nosotros llamamos el corresponding file, que es un documento Excel que mapea los inventarios entre dos versiones. En el caso de también nosotros llamamos un mapping file, es como un mapa entre dos versiones. Es el mapping file que compartimos también con PRE para la implementación en SIMAPRO.
toda decisión de mapeo que al final genera un obsolete dataset, consultar este corresponding file puede ayudar a resolver todos estos problemas de obsolete dataset que aparecen de cuando en cuando se transfiere proyectos de una versión a la siguiente. Me voy ahora a centrar en los diferentes sectores, en los diferentes cambios que han ocurrido en cada sector. Voy a empezar con el sector metales, que es un sector bastante central en la base de datos, afecta a una cantidad importante de cadenas de suministro. Voy a empezar presentando las actualizaciones realizadas sobre el cobalto. Esta es una actualización realizada con la colaboración del Cobalt Institute, que es la Asociación de Productores de Cobalto, y ha significado la actualización de la producción de cobalto, que abarca desde la extracción hasta el refinado. Se ha actualizado por completo. Ahora se incluyen nuevos productos de referencia que se coproducen junto con el cobalto en la cadena de valor. Están listados aquí el acetato de cobalto, carbonato de cobalto, hidróxido de cobalto y óxido de cobalto. El Cobalt Institute también ha proporcionado los datos que necesitábamos para poder modelar un mix energético específico para la producción de cobalto y además en general la cadena de suministro o la cadena de valor de cobalto y otras de otros metales que voy también a mencionar en las siguientes diapositivas, como el níquel y el cobre, se han actualizado para mejorar la interacción entre ellas. Estos metales se coproducen en diferentes cadenas de valor y se ha hecho todo un trabajo para que la interacción sea mejor y más correcta. También una corrección o una actualización que afecta en general a todos los metales. Los precios de todos estos metales se han reevaluado y ajustado. Recuerdo que la asignación de carga se realiza utilizando el precio, la consideración económica en este caso. Los metales que voy a mencionar en esta diapositiva y en la siguiente han sido actualizados por EMPA, que son los laboratorios federales suizos de ciencia y tecnología de los materiales, en el marco de un proyecto financiado por la Oficina Federal del Medio Ambiente Suiza. En el caso del cobre, el objetivo principal de esta actualización era proporcionar datos regionalizados que representasen mejor las condiciones de producción local en las diferentes áreas donde se lleva a cabo la minería o la fundición del cobre. Esta actualización ha introducido entonces en la base de datos, ha añadido nuevas regiones o en otros casos ha significado la desagregación de regiones grandes en países, por ejemplo, o la especificación de regiones en regiones más pequeñas. Por ejemplo, en el caso de la minería teníamos solamente dos países, ahora hemos agregado más y en el caso de la fundición teníamos regiones muy grandes como Norteamérica, Europa y ahora tenemos países específicos. Otro aspecto importante de la actualización relativa al cobre es la separación de los procesos de fundición y refino, que permite el modelado ahora de las dos rutas distintas principales de producción de cobre, la piro y la hidrometalúrgica. Ahora se puede modelizar de forma distinta. Y en general hay una reestructuración de la cadena de valor que ha implicado muchos cambios a nivel del nombre de los flujos, a nivel del nombre de las actividades en esta cadena de valor, para mejorar por una parte la conectividad con otras cadenas de valor, como ya he mencionado, pero también para alinearse más con la nomenclatura que se usa actualmente en la industria. Entonces, esto debéis esperar que hay cambios ahí y vais a tener que verificar los nuevos nombres de flujo y de actividades. Para la versión 3.7.1, los cambios en la cadena de valor del níquel introducen nuevos datos para, por un lado, minería y reducción
y por otro lado fundición y refinado del concentrado de níquel en la geografía de China y en la geografía también global. Significa que ahora hay 2 rutas de extracción en la base de datos que modelan 2 diferentes concentraciones de níquel en el concentrado. Entonces hay dos rutas diferentes. Además, hay de manera similar a como he comentado con el cobre, hay todo un trabajo de dar nuevos nombres a los productos en la cadena de valor y a las actividades para seguir las convenciones de la nomenclatura que se usa en la industria. El mercado de níquel y los volúmenes de producción de las actividades que contribuyen a este mercado, entonces también las cadenas de valor de cobalto y cobre se han actualizado, como ya he dicho varias veces, para reflejar mejor la realidad de los proveedores de cada metal de cada cadena de valor. EMPA ha generado nuevos inventarios que representan la producción de tierras raras en China, actualizando también los datos de precios, volúmenes de producción, etc. En la versión 3.6 se disponía de datos o disponíamos de datos que representaban la producción de tierras raras a partir de Basnacita, se llama esto en español, sí. Y ahora la versión 3.7 incluye inventarios que representan 3 rutas de producción distintas en diferentes regiones de China y también a nivel mundial, por supuesto. Entonces, en la versión 3.7 podéis encontrar la representación de la extracción de tierras raras o de generación de óxido de tierra rara a través del procesamiento de la basnacita o basnacita de monzanita o la arcilla de absorción de iones. La 371 contiene también nuevos inventarios que reflejan la producción de hidróxido de berilio, sobre todo reflejando las tecnologías y la cadena de valor en Estados Unidos, y se introducen también para la 371 nuevas actividades para el tungsteno, incluyendo inventarios para la minería del tungsteno y diferentes actividades de reducción. Esto representa las regiones China, Europa y Estados Unidos. Voy a terminar con los dos, en los sectores o los metales, digamos, más contundentes, el hierro y el aluminio. En el caso de las cadenas de valor de producción de hierro y acero, esto es un trabajo de actualización que se ha llevado a cabo en colaboración con TU Graz y con ETH en Zúrich, también con trabajo interno. Se han actualizado los inventarios a nivel global y europeo para la producción de hierro y acero, incluyendo desde la minería hasta la fabricación del acero. Y además se ha hecho un trabajo para actualizar todo lo que es las actividades modelizando la eliminación y recuperación de los subproductos de la industria del hierro y el acero. Se ha ganado mucho en granularidad, añadiendo nuevos subproductos y añadiendo todas las cadenas de tratamiento, la recuperación o el landfilling de esos productos. A nivel del aluminio, en la versión 3.7 se incluyen ahora datos específicos de la cadena de suministro del aluminio en Canadá. Esta actualización va a cubrir desde la modelización del mix eléctrico hasta la producción de ánodo y la producción primaria de aluminio en la región de Canadá. Son datos proporcionados por la Asociación de Aluminio de Canadá y que nos llegan a la base de datos gracias a la colaboración con CIREC. Estos datos sustituyen a los datos existentes para la región América del Norte. Los restantes países de América del Norte integran ahora la geografía Rest of the World en Ecoinvent.
El segundo gran sector que quería mencionar esta tarde es el sector de los fertilizantes. Evidentemente los campeones de este sector tienen un gran alcance también. Sí, Perdón que te interrumpe, pero justo ha salido una duda sobre los metales y antes de que cambiemos de tema, claro. la cerramos. Preguntaban sobre la actualización de los procesos del cobre, que dicen que han visto que el data quality del rating es pobre, especialmente para completeness temporal y geographical correlation. Solo un rating de 4 dice, y preguntan si ha mejorado el rating en la actualización o sigue siendo pobre. Bueno, la base de datos EcoInvent, nosotros tenemos las medidas de calidad, las organizamos con información que damos por flujo. Cada flujo del inventario tiene información relativa a su incertidumbre y tiene asociado unos valores de lo que se llama una pedigree matrix. Cada flujo del inventario tiene valores relacionados con la temporalidad, la geografía, etcétera, la correlación tecnológica y todo eso. Nosotros es una información que damos por flujo. No tenemos, contrariamente al formato ILCD, no tenemos un parámetro que dé una calidad por inventario. Entonces, cuando me haces esta pregunta, no estoy en realidad segura si estos valores que me estás dando en la pregunta se refieren realmente a un inventario EcoInvent o no. Lo que te puedo decir es que la actualización de los datos del cobre mejora la granularidad geográfica de los datos que había antes, actualiza la tecnología y en general supone una mejora respecto a lo que existía antes. Sigo, a no ser que si hay más preguntas, por supuesto, me interrumpes. Sí, la misma persona dice, te ha respondido, sí, es un dataset de EcoInvent, por ejemplo, copper oxide, el óxido de cobre. Bueno, si no, propongo que a lo mejor podíamos continuar la pregunta directamente e investigar un poco a qué se refiere exactamente y continuar así con el usuario Perfecto. después del Continúa la webinario. presentación y más adelante Ujú, se solucionará. Vale, gracias. adelante. Bien, como decía, este sector tiene actualiza por un lado, hay una actualización a nivel de los datos relativos a la manufactura de fertilizantes minerales y de precursores. Son datos proporcionados por IARA Internacional y Fertilizers Europe, que llegan a la base de datos a través de la World Food Database gestionada por Quantis. La actualización también reestructura y actualiza las cadenas de valor y los mix de mercado. En resumen, hay ahora una clara separación entre el suministro de un producto químico y su posible utilización como nutriente. Hay una separación entre los fertilizantes orgánicos y minerales y hay la posibilidad de utilizar mezcla o mix de mercado, mix de consumo o mercados específicos de diferentes países para los fertilizantes minerales. Estos son las diferentes sustancias en las que hemos actualizado los datos de manufactura o hemos agregado, muchas de ellas son nuevas. Cuando estaban disponibles los datos de fabricación, se han introducido en la base de datos con distinciones regionales
cuando no estaba disponible, son datos que se proporcionan a nivel global. Como pueden ver en la diapositiva, algunos de estas sustancias son precursores para la fabricación de fertilizantes o para la fabricación, de fertilizantes como por ejemplo el ácido nítrico o la amonia, y otros se utilizan como fertilizantes, pero también como ingrediente para la fabricación de otros productos, como por ejemplo la urea, que se va a utilizar en la manufactura de agentes adhesivos. Y otros son fertilizantes que se utilizan directamente como tal en la producción de cultivo, en los procesos agrícolas. Respecto a la reestructuración de las cadenas de valor, hay dos aspectos importantes a retener. Como ya he dicho, hay una separación entre fertilizante orgánico y mineral, y hay un incremento de la regionalización de los minerales, de los fertilizantes minerales. Y segundo, hay ahora la posibilidad de utilizar los fertilizantes a diferentes momentos y con diferente especificidad según las necesidades del usuario. En la versión 3.7.1 hay una separación clara entre la producción del fertilizante. Se produce, es una sustancia química, sigue las reglas de la nomenclatura para productos químicos y sigue la modelización o las convenciones de este sector. Y después su uso posterior posible como fertilizante. Esto permite, lo conseguimos a través de la creación de un producto intermediario, un producto que nosotros llamamos genérico, sería lo que llamamos el inorganic fertilizer. Existen uno para cada gran nutriente necesario para los procesos agrícolas. En este ejemplo estamos representando el nitrógeno. Entonces existen estos productos genéricos, el inorganic fertilizer as inorganic nitrogen fertilizer, as N, que representaría esta capacidad de proporcionar nitrógeno en un proceso agrícola. Este mercado para este producto genérico va a aglutinar, va a representar un mix de consumo de las diferentes sustancias que se pueden utilizar in fine como fertilizante, como donador de nitrógeno a un cultivo, y, como he dicho, se proporcionan a nivel nacional. Si miramos a la composición de los markets que estaban accesibles en la versión 3.6, vemos que en la versión 3.6 solo había un mercado global que aglutinaba fertilizantes orgánicos e inorgánicos, y no representaba tampoco el mapa completo de todas las sustancias que pueden potencialmente utilizarse como fertilizante. En el caso de la versión 3.7.1, aquí en esta diapositiva podemos ver los diferentes markets, los diferentes mix de consumo de inorganic fertilizer, nitrogen, as N, representado en diferentes geografías como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, y abajo se puede ver China, India, Sudáfrica y Rest of the World. Si comparamos con la versión 3.6, que representa en verde claro todos los fertilizantes orgánicos, que están ahora, por supuesto, excluidos del mix de consumo de la versión 3.7.1, podemos ver lo diferentes que son, por un lado, los mixes entre sí. Cada país tiene un mix de consumo que le puede ser bien propio, y, por supuesto, como de diferentes son a lo que proponía la versión 3.6. Esto, hasta ahora en las diferentes diapositivas he usado el nitrógeno como un ejemplo, pero lo mismo tipo de lógica se ha usado para los otros nutrientes, fosfato y potasio. Y existen mercados genéricos de este producto genérico para cada uno de ellos, con la mezcla adecuada, regionalizada para cada fertilizante. Esto tiene un impacto, no solamente como hemos visto hasta ahora en el mix, pero también en los impactos asociados con el uso o con el uso y la disponibilidad de ese fertilizante. Aquí están representados todos los nutrientes y se pueden ver cómo las diversas mezclas regionales dan resultados diferenciados
de impacto según las regiones. Y se puede comparar aquí, por supuesto, en el lado derecho con la versión 3.6, que era el mercado global único. Vamos con otras actualizaciones, por ejemplo, en el sector maderero y de forestería. Esta es una actualización realizada por Werner Umwelt y también financiada por la Oficina Federal Suiza para el Medio Ambiente. Esta actualización actualiza toda la cadena de suministro desde las actividades de forestería, desde la maquinaria, serrería, cepillado, productos derivados o basados en madera. Toda la cadena de valor se actualiza agregando nuevos datos regionales para completar cobertura y en general actualizando y refinando el sector. Lo que se ha trabajado también bastante en esta actualización es para agregar nuevos mercados regionales, para evaluar, para corregir distancias de transporte y modelizar mejor las importaciones a nivel europeo, que representen de forma más acertada las cadenas de valor en Europa. Se han actualizado también los productos de madera transformados, como los tableros aglomerados de fibra, madera laminada, tableros aglomerados de fibra de densidad media, paneles con fibra orientada, tableros de partículas, madera contrachapada, etc. La versión 3.7.1 añade también nuevos productos a la base de datos en este mismo sector. Añade madera laminada cruzada, madera estructural, tablero de 3 y 5 capas y tablero de partículas tubular. Es importante también señalar que en la versión 3.7.1 se ha trabajado mucho para empezar a implementar una estructura que permita corregir la asignación de carga relacionada al carbono biogénico. Lo que se ha hecho en la 3.7.1 es asegurar que los balances de carbono biogénico en el sector de la madera, el papel y el cartón estuvieran evaluados y correctos, y para eso pues, se han evaluado los balances, se han corregido valores de propiedad, de contenido en carbono y de masa, y se han corregido también cantidades de flujos cuando era necesario. Esto va a ser la base para ahora poder implementar una corrección de asignación de cargas relacionadas con el carbono biogénico en la versión 3.8. Como decía ya habitual, los mixes de consumo en los mercados de electricidad en los modelos de sistemas de asignación se han actualizado para representar la situación de 2017 para la mayoría de los países. En el caso de Estados Unidos y Canadá, el año de referencia es el 2018. Y esto incluye la corrección en las regiones NRC para Estados Unidos. La creación y la revisión de estos datos se deben agradecer a ETH, a la colaboración con ETH y el Instituto PSI. En el sector del papel y la pulpa de papel, las actualizaciones y adiciones han ido todas en torno a la mejora de la modelización alrededor de los materiales de embalaje, obtener datos más actualizados. Todo esto es un trabajo de comunicación y que hacemos en colaboración con las diferentes asociaciones que aparecen en la diapositiva: Procarton, European Carton Makers Association, Eurosac and CEPI Eurocraft, y gracias a la consultoría RIS, que nos ayuda con la implementación de los datos en la base de datos. Como decía, se han actualizado las actividades de producción para diferentes productos, como esto lo voy a decir en inglés porque esto sí que ya no lo sé traducir. Solid bleached and unbleached board, white line chipboard carton and folding boxboard carton. Y también se han actualizado las actividades para la producción de papel craft, que ahora ya no se distingue por su grado blanqueado o no blanqueado, sino que se aglutina en un solo producto, y se introduce un nuevo producto que son los sacos de papel, que representan una mezcla de todos los tipos de sacos de papel multicapa que se encuentran en Europa. Para terminar con el sector del tratamiento de residuos, la versión 3.7.1 agrega nuevos datos sobre las actividades de reciclaje de material de embalaje en Europa, cubriendo los procesos de recolección, clasificación y reciclaje de latas de bebida y de cartón.
Y muy suizo esto, pero se actualizan los datos relacionados con la cadena de valor del biogás en Suiza. Se divide ahora en producción de biogás por digestión anaeróbica, purificación de biogás, inyección del biometano en la red de gas natural, donde se puede ya mezclar con el gas natural y mejora también el el biometano, la mejora, el refinamiento de biometano para grado que se puede usar como combustible en vehículos. Estas actualizaciones se basan en estudios de ETH, Zurich y de Carbotec. Y ya para terminar, rápidamente un sneak peek o una pequeña pista de lo que viene en la 3.8. La 3.8 se publicará en verano, en septiembre del 2021. Añade contenido en diversos sectores, como por ejemplo el sector de dispositivos y componentes electrónicos, añade más datos de metales, añade datos de energía, también de infraestructura relacionadas con la acumulación de energía y por supuesto los mix eléctricos. Añade datos relacionados con la forestería de bambú y la manufactura de productos derivados del bambú, y significa o publicamos los primeros resultados de la colaboración con Red de ACB y que enriquecen en datos relativos a Brasil, a la economía brasileña y las diferentes cadenas de valor en Brasil. Los primeros datos que resultarán de este proyecto que tenemos en común se publican en la 3.8. La 3.8 añade también una add-on que permite calcular EPDs que sean completamente compatibles con la norma IN 15804, y añade publicará también una ayuda de cálculo para implementar el protocolo GHG. Ayudará a calcular los scopes 2 y 3 para las cadenas eléctricas. Pero el objetivo principal de la 3.8 es mejorar el confort del usuario, así que hemos añadido muchas nuevas funcionalidades y mejoras a diferentes niveles, a nivel de los reportes PDF que pueden descargarse por dataset, a nivel de la información que se obtiene para cada producto a la hora de decidir si se usa o no en un inventario. El usuario final va a tener mucha más información accesible. Se mejorará la definición asociada a los mercados, intentando también ayudar a la comprensión de lo que modelizan los mercados y que contienen. Se facilitará la búsqueda de datos dentro de la base de datos, y, como ya había dicho antes, se publican las correcciones de asignación relativas al carbono biogénico. Y finalmente tendremos una versión nueva de la página web con diferentes páginas dedicadas a los diferentes sectores de actividad modelizados por la base de datos. Y con eso ya considero, ya me callo yo, a no ser que haya preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Emilia. Pues hay una pregunta, así que todavía no te callas. Nos pregunta Giancarlo sobre los inventarios de tierras raras. ¿Las nuevas rutas de producción son de algún país en específico o no? Sí, son chinas, representan las diferentes rutas de producción en China, según las diferentes regiones chinas. Luego, como nosotros siempre generamos un inventario que llamamos global, que representará en las versiones calculadas lo que nosotros llamamos el rest of the world, que es todas las regiones que no están cubiertas por un dato regional específico. Hay entonces una extrapolación global, pero los datos originales representan la tecnología en China, sí. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, esta sería la última. ¿Hay una más? ¿Cuándo sale la versión 3.8 para Sima Pro? Pregunta Adriana. Eso ya no, no me corresponde a mí responder a eso. Yo sé, nosotros la publicamos en septiembre de 2021 y seguramente Sima Pro siempre necesita, claro, un tiempo de implementación,
pero yo no puedo, no sabría responder a eso yo. Vale. Pues otra pregunta Sergio, ¿hay alguna subregionalización en el Land Use Change para Argentina? Buena pregunta. No, en la versión 3.6 publicamos efectivamente una subregionalización del Land Use Change en Brasil, con toda una colaboración con Embrapa muy fructífera. No hay ninguna añadido en este sector, no cambiamos nada del Land Use Change para la 3.7.1 ni para la 3.8, por si acaso la pregunta se preparaba. Vale, y luego nos pregunta también Claudia, ¿cómo podemos sumar a nuestra investigación de catalizadores a la base de datos de Coinvent? Pues aquí en esta diapositiva está mi contacto. Yo estoy muy contenta de recibir información y después toda decisión o todo proceso de generación y creación de datos para la base de datos de Ecoinvent empieza con un contacto con Ecoinvent donde comprendemos los unos y los otros, qué datos hay, también las demandas y los requisitos de la base de datos de Ecoinvent, los tiempos, las disponibilidades, etcétera. Entonces eso es interesante primero hablarlo y alinear expectativas y demandas, y después de eso se puede organizar se organiza un proyecto de colección de datos y de sumisión de datos a la base de datos de Coinvent. Pero todo empieza siempre con una llamada. Genial. Otra pregunta de Adriana, sobre electrónicos esta vez. ¿Cuáles subtemas se cubrirán? Pregunta, ¿hay materiales nuevos tipo Wideband Gap, por ejemplo, a base de galio, o es ya muy específico esto? Y nosotros en la versión 3.8 empieza a introducir metales raros que se van a introducir, que muchos de ellos no existen por ahora en la base de datos de Coinvent. Se introducen en la 3.8, se introducirán más en la 3.9. La actualización que se puede encontrar ahora en la 3.8 a nivel de la electrónico, se va a encontrar, por ejemplo, un smartphone, un laptop, una tableta, cosas que sean más modernas. Los datos que teníamos ahora en la base de datos empezaban a estar bastante desfasados, y hay un primer trabajo en los componentes, en la bobina, en los circuitos impresos, no lo sé. Ese primer trabajo. El trabajo de actualización del sector continuará en la versión 3.9. Ahora hay una primera actualización, un gran remodelado, así un barrido, digamos, de todo el sector, y hay mejoras que se prevén ya para la 3.9. O sea que hay que seguir los webinarios para seguir informado. Vale, pues preguntan si con el tema de catalizadores hay avances y también si se va a incluir un inventario para la producción del iridio. Estoy pensando, creo que no, pero me gustaría poder confirmarlo, así que podríamos guardar esta pregunta para hacer un seguimiento por mail también, y así puedo también confirmarlo con la lista de metales. Debo decir que no los tengo todos ahora en la cabeza. Estupendo. También preguntan si hay datos de producción de hidrógeno a escala industrial relacionado con su uso energético. No ahora en la 3.8, por supuesto, estamos mirando, está en la pipeline, como decimos nosotros, pero no en la 3.8. Tampoco seguro que esté en la 3.9, pero estamos sí, empezando a mirarlo. Vale. Pues de momento parece que no hay más preguntas, así que si no sale nada más, lo dejamos ahí. Hay una más, justo en el trim sonado. Si tenéis pensado incluir el hidrógeno, pero producido con gas natural. Pregunta. Sí, bueno, por ahora, como digo, es algo que está en nuestra pipeline, de nuestra lista de proyectos. Está todavía
no tengo detalles muy concretos sobre eso. O sea que no puedo dar mucha más información. Lo siento. Vale, pues ya estaría, entiendo. Ujú. Cada vez que digo esto será una pregunta nueva, también te lo digo. Pues bueno, preguntan si habrá inventarios para Electric Residual Mix. Ah, sí, eso me encanta esa pregunta porque sí, es algo, no en la 3.8, por favor, que la 3.8 que sale este verano, no, pero definitivamente en nuestros planes empezar con a renovar los datos de producción eléctrica de forma importante y empezar a dar la posibilidad de incluir los mix residual probablemente dar la elección al usuario de escoger un mix residual o los mix virtual o un mix físico en función de la necesidad. Y eso es algo que estamos trabajando para que, si es posible, se concretice en la 3.9. Sí. Vale. Otra pregunta, en este caso Isabel. Pregunta si podrías dar una idea de qué actualizaciones habrá en el sector metalúrgico en la versión 3.8. Si puedo, si me das un segundo. Puedo. Pues puedo. En la versión 3.8 vamos a tener metales raros no ferrosos, son por ejemplo el estroncio, litio, también la minería del espodumeno y metales, esos son actualizaciones. Nuevos son el ferroniobio, tántalo, óxido de escandio, circonio, hafnio, vanadio. Vale. Pues no. Yo sí que Es que me da- John, disculpa, soy Ignacio. Dime. Tengo la respuesta a ver para cuándo tenemos la actualización de SimaPro 10. Si con suerte, si todo funciona como está previsto, sería a finales de este año. ¿Vale? Vale. Estupendo. Vale. Pues damos por concluida la ronda de preguntas. Muy bien. No hay ninguna más, así que... Pues muchísimas estupendo. gracias. Quería agradecer la sesión, muy dinámica y como siempre un placer. Y nada, muchas gracias a todo el mundo por la participación. Y gracias a todo el mundo por asistir. Recordar de nuevo que el seminario está disponible en unos días en support.simapro.com. Lo hemos puesto en el chat, el link. Y muchas gracias por asistir.